Buenas tardes a todas y a todos. Por suerte, acá Mariela y Marcelo me dijeron hablábamos primero, así que me tocó inaugurar la mesa. Creo que hay una diferencia. Primero que nada quiero agradecer a la universidad por la invitación, a la visita de la fiscal general. Ayer justamente tocamos el tema de cómo los movimientos feministas, los movimientos de mujeres y en particular el Women Caucus de mujeres habían sido fundamentales a los fines de incluir los crímenes de género y sexuales en el Estatuto de Roma en lo que fue la composición de la propia Corte Penal Internacional. Creo que en este sentido que estuviera presente este panel, sin perjuicio que el tema debía ser abordado como lo fue en el resto de los paneles, me parece que es una deuda consistente con este esfuerzo. Lo cierto es que tuvimos que esperar muchos años hasta que se dictara una sentencia como la que ayer la fiscal nombró, que es la de Bemba, donde se reconociera más ampliamente el tipo de violencia sexual por parte de quien estaba a cargo de tropas por hechos cometidos por las tropas. Marcelo y Mariela van a explicar, o por lo menos ese fue el engaño por el cual tengo que hablar primero, desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, cómo ellos y ella diseñan estrategias de investigación y más allá de que interactuamos en muchos casos, lo cierto es que cuentan con mayores herramientas siendo fiscales, pero también cuentan con algunas limitaciones en relación con el tipo de vínculo que una, como representante legal de una víctima, tiene a los fines de establecer otro tipo de lazos. Por lo tanto, yo voy a tratar de describir estrategias jurídicas, tanto de investigación como de argumentación, a partir de la perspectiva de las víctimas. Una invitación que no, obviamente yo no soy una de las víctimas de trata, sino que las represento. Y eso, por supuesto, es una distancia larguísima. Ahora, a los fines de diseñar una estrategia jurídica para víctimas de trata, de explotación sexual, de violencia sexual, de violencia de género en un sentido más amplio, es fundamental escuchar las voces de los relatos de las mujeres, primero que nada, y a partir de allí, de sus experiencias, pensar las estrategias y no hacer al revés. No pensar que hay una dogmática. Yo he tratado de ser un poco disruptiva a los fines de provocar un poco de discusión. No pensar que hay una dogmática penal prima facie que se aplica a todos los casos por igual, sin perjuicio de quién va a ser la víctima que uno tiene que representar. Más a mí me suena, sé que a los penalistas les va a molestar esto, pero a mí me molesta que haya algo que hablen de dogmática y no les suene raro. Dogmática en filosofía sería algo que a quienes hemos trabajado en filosofía también nos suena raro. Desde ya que las mujeres que sobreviven a estos crímenes atroces tienen experiencias, conocimientos
vivencias que son únicos. Y realmente pueden hablar ellas mismas con sus propias voces. El problema que tiene el sistema es que en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones acá presentes, entre otras, las mujeres son tratadas como objetos de prueba, como medios de prueba. Y las mujeres se dan cuenta, lo sienten, saben que son tratadas como menos objetos de prueba. Y eso suma al sistema. Si bien yo coincido con Fabricio, y sí es cierto, como dijo Valeria, que va a haber alguna ida o vuelta en relación con los paneles anteriores, yo coincido con Fabricio que una buena investigación, y probablemente con esto también con Marcelo y Alejandra, la otra pata de Protex, Alejandra Manga, en relación a que una buena investigación desde el punto de vista de la Fiscalía debería poder armarse sin necesariamente tener el testimonio de la víctima, y que hay una cantidad de otras cuestiones por recoger previamente, y no partir del allanamiento a poder ir respecto de eso después de reconstruir. Después les explico por qué. Que por supuesto jamás se veía que forzar a una víctima a declarar. No sé qué pasa. Si una sobreviviente quiere ser escuchada, quiere que su voz sea oída ante el tribunal, por los tribunales, tiene absoluto derecho de hacerlo, y quienes estamos en el sistema tenemos la obligación de garantizarles las condiciones adecuadas para que lo pueda hacer. Muchas sobrevivientes, en realidad, sí quieren ser escuchadas. El problema es que quieren ser escuchadas en determinadas condiciones, y estas condiciones no son garantizadas. Quieren ser escuchadas con condiciones mínimas. Es decir, ser escuchadas con respeto, que su palabra sea creíble, no pasada por todos los tamices, estereotipos, estigmas que el propio Víctor ayer comentó, que están en los informes de la Comisión Interamericana sumamente ilustrados, incluso por fallos de Corte Interamericana que mencionó Víctor, sobre todo los de Perú, J y Espinosa González, entre los últimos, entre unos y los últimos que también mencionó él. Es necesario estar abiertas a aprender de las víctimas. Se aprende trabajando con las víctimas. Ahora, esto requiere muchísima humildad por parte justamente de quienes operamos en el sistema, o quienes la representamos, o quienes llevan adelante investigaciones. Tienen que poder sentir que su palabra tiene valor. No les quepa duda que saben cuando en un tribunal los jueces y juezas que están presentes las escuchan, les creen y las respetan. Lo saben, lo sienten. Y por supuesto que se respete su intimidad, que se reserve su identidad. Hay sistemas actualmente lo suficientemente avanzados técnicamente para hacer al revés, que no sea una víctima, si quiere hacerlo por supuesto, de que declarando en cámara Gesell, si está en el tribunal en el debate, sino que se saque a los imputados y que se les garantice a los imputados todas las posibilidades de seguir desde afuera
pero la víctima no tiene la presión de tenerlo al lado. Es decir, pueden verlo, obviamente están los abogados defensores o las abogadas defensoras, digamos, no es que se pierde la posibilidad de confrontar o demás. Voy a hacer la pregunta, solo que quizás requiere una técnica instrumental diferente. De hecho, no hacen la pregunta por sí, la hacen mediante sus abogados defensores. Y además nuestro derecho de confrontación es más libre que el derecho que en Estados Unidos. No me da el tiempo para decirlo, ¿no? Pero, la verdad es que las víctimas de violencia sexual, de trata, de explotación, tienen muy buenas y fundadas razones para no creer en los operadores del sistema. Sabemos que hay fiscales involucrados, que ha habido miembros del Ministerio Público de la Defensa involucrados, que hay jueces involucrados, y esto por no contar con intendentes, con policías, funcionarios municipales de toda índole, gobernadores, vicegobernadores. Me hago cargo exactamente de los cargos que estoy diciendo. Las víctimas no van a decir los nombres, porque las víctimas no están protegidas, que es otra de las condiciones que tienen que tener. Lo cierto es, yo voy a ser absolutamente antipática, es nuestro programa de protección de testigos no sirve. No sirve, desde cómo fue pensado y pensado en la ley de trata a cómo opera en la actualidad. Probablemente, por su parte, quienes están trabajando con imputados, arrepentidos, testigos, puedan decir alguna otra cosa. Yo puedo decirles que seguro no sirve para, y más allá de cómo opere, el hecho de pensar en una ley que dice 6 meses, cuando los procesos duran muchísimo más, ya marca el absurdo de cómo fue diseñado el sistema. Por lo tanto, realmente no tienen, ¿sí? Quienes fueron y pagaron, de hecho ni siquiera pagaron, para usarla sexualmente, fueron estas personas. ¿Cómo van a confiar en estas personas? Y lo cierto es que también desconfían, porque tampoco tienen por qué creer en quién las representamos. Esto implica un tiempo, implica una serie de cuestiones con las cuales uno tiene que establecer estos vínculos y tiene que además poder lidiar con otro tipo de conflictos que atraviesan las víctimas, que no solamente no se protegen sus derechos desde esta situación más básica, sino que tampoco hay políticas públicas adecuadas de protección de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Si yo les cuento que son los programas de asistencia y que una víctima recibe 300 pesos por mes, en ese sentido, la verdad es que es todo un proceso largo que lleva, incluso que nos cuenten todo lo que sufrieron. Sobre todo porque además les cuesta mucho escucharlo ellas mismas, a sí mismas. Y la verdad que sí, efectivamente, a ninguna de nosotras nos gustaría decir, y si a mí me violaron 30 veces por día, 7 días a la semana, durante 20 años. Poder escucharse, registrar, decir eso, y sí, cuesta muchísimo, y es dolorosísimo. Por eso, bueno, la parte de la cámara Gesell, creo que, por un lado, si eso quiere la sobreviviente víctima, desde ya tiene derecho a eso. Si se pueden garantizar las otras, y se debería poder garantizar las otras condiciones, yo creo que para la víctima. Y
también para un buen resultado de la estrategia jurídica, el impacto que tiene una víctima declarando a 1 metro de los jueces o las juezas es absolutamente diferente. Que le cuente esto, cómo es violada 30 veces por día, durante 3 meses seguidos, pero que en realidad no son 3 meses seguidos, son mucho más, los 7 días a la semana, no es lo mismo. Como las arrastran por el estado, como tienen una bartolinita y porque la arrastraron por la alfombra y entonces le hicieron tal procedimiento médico. Yo le digo, hay cosas que no se mandan a escucharlo. Que me dicen, no, doctora, ¿por qué no incorpora la historia clínica? Y me cortan el... Cosa que la víctima sí quería contar. Pero por supuesto no le pregunto si no sé qué lo quiere contar. Me voy a referir a un caso, lo mencionó acá la doctora Martínez, pero no voy a ser muy... solamente voy a tener en general, una mirada en general, porque tiene que ver algunas cosas que mencionó Víctor. Y también por esto de las condiciones. Porque ustedes saben que en general muchas de las investigaciones, sobre todo las primeras que se han hecho en este país, de nuevo, salvo acá algunas excepciones, lo que ha sucedido es que llevan a las víctimas a declarar en situaciones que realmente, sobre todo en instrucción, es imposible que realmente declaren de una manera más o menos protegida y que digan, no es verdad. En muchísimos casos en los cuales están amenazadas ellas, las familias, se nota además una vez sentencias donde 40 mujeres dicen lo mismo, tuvieron la misma historia de vida. Es imposible. Más allá de que en realidad a las mujeres las violan por razones de género y en algunos casos de etnia y raza, el caso de cada mujer es su propia vida. Y también cuando lo representamos jurídicamente, hay que tener en cuenta esto. Y hay que ir hasta donde la mujer quiere ir. Y podemos lograr fallos lindísimos, por los que lucharíamos toda la vida. Si no quiere ir hasta ahí, no podemos. La mujer decide. Por eso es distinta las opciones que tenemos quienes defienden el interés del Ministerio Público y quienes defendemos víctimas. Nosotros solo somos un medium, una herramienta, un canal donde la voz de la víctima se escucha, además de la que se escucha realmente de ella, con herramientas jurídicas ante el tribunal. Pero solo somos eso. La que decide es la víctima. En este caso que les comento, ocurre el allanamiento, horas de madrugada, no te imaginas, ya habían hecho 20 o 30 pases, por supuesto les dan droga, a la escuela, a full, semidesnudas, la llevan al tribunal, la llevan al juzgado a hacer la declaración, porque estaban los detenidos, estaban los imputados detenidos, así que todo el pueblo quería hacerlo súper mal. En ese estado la llevan a declarar. Dentro de ese conjunto de víctimas, todo venía con una declaración guionada. Yo digo guionada porque es parte de una estructura. Decía que trabajaban, entre comillas, por si se graba, por propia voluntad, pero les contaban multas, que si llegaban tarde pasaba tal cosa, que tenían que dejar comisiones, y una serie de líneas que, digamos, subyacen a un claro sistema protocolario y de explotación. Posteriormente, la víctima que representamos, otra más que estaban ahí,
En el debate, digo, la segunda víctima se escapó. La primera también se quería escapar en realidad. Y casi la llevaban por la fuerza pública al debate. Porque no quería descargar. En un primer momento sí, yo lo había desistido. Por suerte Marcelo no. Es que de nuevo tenemos otra cosa. Esa misma víctima no me quería nunca más, si no le desisto cuando me dicen no. Aunque no fuera mi representada. En el debate, en realidad relatan cómo fue el allanamiento y rescate. Normalmente, imagínense lo que pensaban de cómo fue el rescate. Y empezaron a relatar cómo había sido incluso la cuestión. Llega la gendarmería con, sí, normalmente fiscales y algunas demás personas. Ellas en ese momento estaban durmiendo. Se apaga la música. Cuando en un prostíbulo se apaga la música, algo raro pasa. En los prostíbulos, y esto, díganme si, cuando uno habla de tortura y hay algunas condiciones inhumanas en las que se tienen a las personas, como privarla de tener a personas durante años con la música prendida y no poder dormir, que tienen que tomar pastillas a full para poder dormir. Y bueno, esto no parece una cosa que no sea lejana a un trato cruel, inhumano, degradante, por lo menos. Más allá de que acá lo mencionaron a Juan Méndez y no voy a referirme como él habla del tema de trata ni tortura, pero solo lo dejo para retomar. Alguien. En realidad, primero escuchan ella, creían que la robaban, le estaban robando. Después escuchan a un gendarme que ve cuánta plata tenía encargada, imputada y condenada. Luego. Entonces dijo, mira la plata que tiene, está acá. Yo voy a mandar a mi mujer a que venga a hacer plata acá. Con lo cual se sentía denigrada, burladas. Ese era el que venía a rescatarlas. Finalmente, además pensaban que iban presas, porque eso era lo que les dijo el tratante. Y su mejor idea era tirarse del primer piso. Mientras pensaban en que tenían que llevarse la botella de aceite porque esa era la pertenencia más valiosa que tenían. Entonces pensaban tirarse del primer piso con la botella de aceite. En el debate contaron cómo, en realidad, cuando llegaban, primero, el primer paso era la policía abría algo que ellas llamaban prontuario, pero era un legajo policial donde la fichaban toda una cantidad de cosas, porque en realidad todo esto estaba estructurado y reglamentado. Después las pasaban a un laboratorio para realizar análisis donde también estaban de SIDA, transmisión sexual y exudado vaginales, a los fines de sacar la libreta sanitaria, que era distinto a cualquier libreta sanitaria y tenían que renovar, tenían todos trámites distintos que cualquier libreta sanitaria de personas que trabajaban, no sé, mozo. El exudado vaginal parece ser algo que no se requiere para ningún trabajo realmente, y ellas tenían que pagar todos estos trámites, porque después la libreta sanitaria, por supuesto, recolectaba toda esta plata, la recolectaba el municipio. Y se hacía en el hospital provincial, porque no había en el lugar otro. Y todo esto estaba arreglado por una ordenanza municipal. El municipio hacía controles para ver si tenían las libretas sanitarias, y si no las tenían le hacían una falta. Ahora la falta implicaba cobrarles plata, multa, y no proteger mujeres si supuestamente la libreta sanitaria era esa. Contaron toda la rutina del prostíbulo, cómo las obligaban a meterse, bueno, era feo esto,
pero a utilizar una esponja de lavar mientras estaba menstruando. Ahora, esto es algo que hay que preguntarle. Digamos, yo lo primero que le pregunté es, ¿qué te hacían meter cuando menstruabas? Porque todos los prostíbulos del mundo hacen eso. O si no hace eso, las hacen estar con... Yo no voy a ser delicada, porque la vida de las mujeres no es delicada en prostíbulo. Con un tapón que está hasta acá, después de el pase número 20. Digo, porque esto hace el daño que sufrían estas mujeres, incluso físico. En el momento que declararon, además, como el tratante había tenido una reunión con su abogado, no el mismo que estaba ahí en el debate, que le había dicho que la cosa estaba más complicada, que cambiaran de vestimenta, y además le había hecho el guión, esto lo contaron en el debate. Una de las víctimas saca lo que usaban antes de que le hicieran, ya a último momento casi, cambiar de vestimenta. Era insignificante si eso era un vestido. En realidad, no voy a alargar los detalles, la importancia de poder conocer todas estas experiencias de vida que nos contaban las víctimas, también define incluso la argumentación jurídica. Ayer Víctor comentó las distintas doctrinas de responsabilidad de la Corte Interamericana. Él no puso tanto énfasis en una. Yo al alegar hice una cosa que es una estrategia del tribunal que uno tiene que hacer. Y es, no importa cuál sea la doctrina de la Corte, de responsabilidad de la Corte Interamericana, que ustedes quieran adoptar como tribunal, ya sea de complicidad, de el riesgo previsible y evitable, que comentaba ayer Víctor, o la del riesgo creado, que comentó menos, que además fue por lo que yo jugué, por lo que fue mi incliné. Primero abrí el espectro para que elija cualquiera, pero esto es cualquier abogado, diría. Y después dije, bueno, acá generaron el riesgo. Al habilitar el prostíbulo, al hacer todas estas condiciones entre las que estaba, incluso ser socios, porque recaudaban conjuntamente con los tratantes. Lo cierto es que elevan el nivel de responsabilidad. Ya no es el riesgo previsible y evitable, sino que a través de normas, prácticas, es más, una de las mujeres dijo que el comisario iba, no nombró que como comisario, no le preguntamos tampoco. La otra mujer al abogado defensor de los tratantes que le dijo, pero bueno, estabas en otro prostíbulo en ese momento. No, si es total, vos ya sabés que ese que me lo habían quemado porque había desaparecido esa chica, si vos estabas ahí. Eso le dice al abogado defensor. Una chica que nunca había estado en un debate de nada. Y al funcionario municipal, que estaba como abogado de la municipalidad, cuando le preguntó algo del prostíbulo, de cómo era la instalación, le dijo, si vos venías. Y después decía, venían los funcionarios municipales y era otro conocido. Prendían las luces, con lo cual terminábamos todas voy a seguir haciendo textual, terminábamos todas en bolas, venían con maletín y traje, y a las 2 horas venían jogging, todos despeinados, haciéndose pasar por otra persona, y nos exigían un pase, y si no nos sacaban la libreta sanitaria. Y, sigamos, es cierto que era más difícil conseguir una calle eso.
Ahora, si no se parece bastante, es cierto porque no hay conflicto armado, pero que tenía una situación de contexto de coerción. ¿De qué consentimiento vamos a hablar? Bueno, en este caso, la cuestión no lo voy a explicar acá, sobre todo porque es parte de mi tesis doctoral, pero además había una situación que como correlato de un deber reforzado, que ya está con Campo Algodonero, el deber reforzado por la articulación de la Convención Americana y la Convención Interamericana de Belém do Pará, el 7B, que ya ahí, con el riesgo previsible, dice, bueno, acá hay un deber estricto, reforzado, sobre todo porque la Convención está diciendo, miren, tienen que hacer una cantidad de cosas. Ya la versión previsible la tienen, no es que no la saben. Ya violencia contra las mujeres no es una cosa novedosa. ¿Qué trata? No es una cosa novedosa. En esta situación, si crearon el riesgo con la serie de reglamentaciones y no hicieron nada para desactivarlo, obviamente se da este deber estricto reforzado, cuyo correlato es un deber de reparación también estricto reforzado. Esto por ahora tiene un desarrollo incipiente, no citen por favor que está en la tesis, solo lo citó una casación en una causa vieja, que por ahora no estoy poniendo. Pero me parece que esto, la verdad, fue algo que no hubiéramos podido desarrollar de esta manera si no hubiera sido por el valor que tuvieron estas dos víctimas, una de las cuales nosotros pudimos llegar a representar en términos de querellante sectora civil, otra no, y cómo están paradas cada una de ellas. Y más allá del cambio, el hecho de que alguien haya dicho, bueno, sí son víctimas, ya esto implicó para ellas un cambio significativo, aún respecto de quien todavía por lo menos no tuvo reparación en la sentencia del Tribunal Oral. Creo que hay un largo camino por recorrer, creo que con Marcelo estamos en eso pensando juntos respecto de cuál es el rol de las fiscales. También, además de quienes representamos víctimas al final de la reparación, porque este es un derecho que no tiene por qué someterse a que alguien se constituya como autora civil. El código no lo dice. El Código Penal, en el 29, lo dice que daños y perjuicios siempre y cuando se constituyeran en autora civil. Es decir, esto fue una práctica que fue, además, como fue desenvolviéndose con la jurisprudencia, pero no hay una cosa taxativa en el código que lo prohíba. Es más, incluso en el código procesal hay avances en este sentido, sobre cosas que tienen que tener la sentencia, el código penal también, que permitirían hacer una lectura distinta. Pero eso va en el próximo capítulo. En el próximo seminario les cuento más. Muchas gracias.